Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les saluda la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del colegio. En esta oportunidad para poder trabajar el curso de física con los estudiantes de primero de secundaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la bendición que nos da de estar bien de salud y poder tener este medio para poder comunicarnos. Vamos a iniciar nuestra sesión, jóvenes, conociendo primeramente el propósito. ¿Cuál es la finalidad de esta sesión? El propósito de nuestra sesión es que al término, queridos estudiantes, ustedes van a estar en la capacidad de poder entender los cambios de temperatura que se va a dar en los cuerpos y su aplicación en las diversas actividades cotidianas. ¿Correcto? Para poder lograr este propósito, tenemos que estar atentos a la sesión y estar pues con nuestros materiales necesarios para poder trabajar. Muy bien. Vamos a iniciar, jóvenes, nuestra sesión del día de hoy. Tema 27, temperatura 2, cambios de temperatura. Vamos a iniciar con este ejemplo. Tenemos, por ejemplo, ahí un cubo, un cuerpo, que está a una temperatura inicial. ¿Qué sucede si a este cuerpo lo calentamos? A ver, ¿qué me dice Asumi? Tú vas a tener, por ejemplo, una piedra y le pones y lo empiezas a calentar. ¿Qué pasará con la piedra? ¿Qué dice Asumi? ¿Qué pasará con la piedra? ¿Mm? Si nosotros a un bloque, a un cuerpo, le aplicamos el calor, ¿qué va a suceder? Va a suceder que este cuerpo va a empezar a calentarse. ¿Correcto? Va a empezar a cambiar su temperatura. Si es que inicia con una temperatura T0 o temperatura inicial, una temperatura inicial, y yo le voy a aplicar calor, ¿qué va a suceder? Que esa temperatura que tenía va a variar, va a cambiar a otra temperatura diferente. Es lo que pasa con todos los cuerpos. Cojo un clavo y lo empiezo a calentar. El clavo, antes de calentar, tiene una temperatura. Esa es su temperatura inicial. Le aplico el calor y ¿qué va a pasar? Va a pasar que el clavo va a cambiar. Ya no va a tener la misma temperatura, sino que esa temperatura va a variar. ¿Correcto? Quiere decir que hay un cambio de temperatura si yo le aplico el calor. ¿Correcto? Muy bien. A ese aumento o cambio de temperatura se le va a representar, jóvenes, con este símbolo. Un triangulito y la T. Esto significa que es una variación de temperatura. De una temperatura inicial va a pasar a una temperatura diferente o final. Cuando hay un aumento o cambio de temperatura, se representa de esta manera. ¿Y cómo hallaremos el valor de esta variación de temperatura? Lo vamos a hallar de la siguiente manera. La variación de temperatura que yo voy a obtener va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Correcto? Por decir, si yo voy a empezar a trabajar, a calentar, mi bloque estaba en una temperatura inicial de 20 grados centígrados, ¿correcto? Y después de calentar, llegó a tener, por decir, 70 grados centígrados. Esa es la temperatura final. Pregunto, ¿cuánto de temperatura habrá variado? La variación de la temperatura, entonces, va a ser igual, me dice, a la temperatura final. ¿Cuál es la final? 70. 70 menos la temperatura inicial, 20.
Entonces, la variación de temperatura, ¿cuánto sería? ¿Podemos restar? Yo creo que sí, ¿no? Ustedes ya están en primero de secundaria y ya sabemos restar. ¿Cuánto es la temperatura? Correcto, 50 grados. Esa sería la temperatura o la variación de temperatura que está sucediendo cuando estoy calentando este cuerpo. Miren, jóvenes, estamos hablando de cambio de temperatura. Por lo tanto, tenemos que conocer esta parte. ¿Qué es una variación o un aumento de temperatura? ¿Y cómo lo hallamos? ¿Correcto? Muy bien. Hasta acá. ¿Está claro? ¿Me entendieron esa variación de temperatura que es igual? ¿Quedó claro? Bueno. Vamos a continuar entonces. Decíamos entonces que esa variación de temperatura se va a hallar como la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Muy bien. Pero ahora yo quiero saber, y para provocar esta variación de temperatura, ¿cuánto de calor le debo haber agregado? ¿Cuánto calor le estoy aplicando a este cuerpo para que pueda cambiar de esta temperatura inicial a esa temperatura final? ¿Lo podríamos hallar? Sí, sí lo vamos a poder hallar. ¿Cómo calcularíamos entonces? El calor proporcionado para tener ese cambio de temperatura. Para poder hallar ese calor, jóvenes, que vamos a aplicar a este cuerpo para provocar esta variación de temperatura, se va a aplicar esta fórmula. El calor va a ser igual al calor específico multiplicado por la masa, porque este cuerpo tiene una masa, por la variación de temperatura. Esta formulita es la fórmula para hallar el valor del calor. Calor es igual al calor específico de esta materia multiplicado por la masa multiplicado por la variación de la temperatura. Para recordarlo, calor es igual a C mata. C mata. Así. Para recordarlo, ¿ya? ¿A qué es igual el calor entonces? A C mata. Listo. ¿Pero qué es Q? Estamos diciendo que Q es calor, CE es el calor específico, M es la masa y este triangulito y la T habíamos dicho que es aumento de temperatura o variación de temperatura. ¿Cuánto ha variado desde que inició hasta la temperatura final? Y ya sabemos cómo lo hallamos, ¿correcto? Ya sabemos cómo hallamos. Muy bien. La unidad en la que vamos a medir el calor va a ser en calorías. Miren, jóvenes, el calor en sí es una energía, ¿no es cierto? Cuando hemos trabajado energía, hemos hablado del calor. Entonces, ¿en qué se medía la energía? La energía se mide en joules. El trabajo, la energía se mide en joules. Pero en este caso que estamos trabajando en sí, esta parte, jóvenes, es una parte de la física llamada calorimetría. Estamos en ese tema de calorimetría. Pero cuando trabajamos el calor, en cambio de temperaturas, las unidades en las que vamos a trabajar el calor es en calorías. Pero hay que tener presente que el calor puede tener dos unidades, en joules o en calorías, ¿correcto? En este capítulo que vamos a trabajar cambios de temperatura, al calor vamos a trabajarle con la unidad de calorías. Muy bien. Entonces, repitiendo, decíamos, si tenemos un cuerpo de masa M que está a una temperatura inicial, le aplicamos el calor, lo que vamos a provocar es un aumento de temperatura. Si empezaba con temperatura inicial 0, va a llegar a una temperatura final.
a ese cambio o aumento de temperatura se conoce como variación de temperatura y se representa como un triangulito y T. ¿Cómo hallamos esa variación de la temperatura? Hemos dicho que es la restando la temperatura final menos la temperatura inicial. Y de esa manera hallamos la variación de la temperatura. Ahora también hemos dicho, ¿y cómo calculamos el calor proporcionado para tener ese cambio de temperatura? Si ya este bloque está con una temperatura inicial para que llegó a la temperatura final, ¿cuánto de calor hemos aplicado? Para poder hallar la cantidad de calor que vamos a aplicar a este cuerpo para que pueda cambiar su temperatura, vamos a aplicar esta fórmula, la fórmula de calor. Calor es igual a al calor específico de esa materia multiplicado por su masa y multiplicado por la variación de la temperatura. Para recordarlo, se mata. ¿Ya? Las unidades del calor. En este tema vamos a trabajarle con calorías. Muy bien. Continuamos. En esta parte, jóvenes, hay que tener presente y hay que recordarlo, por favor. El calor específico va a ser una magnitud escalar propia de cada sustancia. Cada sustancia tiene su valor, su calor específico, diferente. No es igual. Cada sustancia va a tener un calor específico propio, ¿correcto? Y eso ya está reglamentado, esas cantidades nos los van a dar. Pero por cultura general, nosotros debemos saber que el calor específico del agua es una caloría entre gramos por grados centígrados, ¿correcto? El calor específico, la unidad es calorías entre gramos por grados centígrados. Esa es la unidad del calor específico. ¿Y cuál es el calor específico del agua? Es 1. ¿Ya? El agua es 1. Miren, el calor específico del hielo y del vapor de agua van a ser iguales, 0,5. El calor específico para el hielo y para el vapor de agua es 0,5. Miren, el calor específico del vidrio, 0,2. El calor específico del hierro, 0,11. El calor específico del cobre, 0,09. El calor específico del mercurio, 0,03. El calor específico del aire, 0,24. Cada sustancia tiene su propio calor específico. Y estos calores específicos te lo van a dar. En los problemas te lo van a dar. De repente no te lo van a dar del agua. Como te vuelvo a decir, por cultura general tenemos que saber que el calor específico del agua es 1. ¿Correcto? Estas cositas hay que siempre recordar. Por lo tanto, el calor específico es una magnitud escalar propia de cada sustancia. Muy bien. Continuamos entonces. Equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Vamos a este ejemplo. ¿Qué sucede, jóvenes, si colocamos un cuerpo caliente en un líquido de menor temperatura? Por ejemplo, miren, yo tengo acá una piedra que está caliente. ¿Ya? Está caliente. Y lo voy a poner en un recipiente de agua fría. Lo voy a poner en el recipiente de agua fría. Pregunto, ¿qué sucede? A ver, ¿quién me puede decir? Voy a poner intervenciones. A ver, Anaí, ¿qué sucede, hijita? ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que pase con el agua? Se evapora. Se calentará. Muy bien, Freddy. Va a empezar a calentarse. Se evapora. ¿Se evaporará? Podría ser, ¿no?
pero va a empezar a calentarse. ¿Y qué pasará con la piedra? ¿Qué pasará con la piedra? El agua se calienta, ¿ya? El agua se calienta. ¿Y la piedra? El fuego se No, extingue. el fuego lo he puesto con lo que está caliente. No, olvídense del fuego. La piedra está caliente. Nada más. No hay fuego. La piedra está caliente. Pongo la piedra caliente al vaso con agua. ¿Qué va a pasar con el agua? Me dijo que se calienta. Correcto. ¿Y qué pasará con la piedra? Se enfría. Correcto, Diego. El agua se calienta y la piedra se enfría. Ahí va a ocurrir un equilibrio térmico. Van a hacer ¿qué les digo? Una transmisión de energía. Mientras uno va a ganar energía, el otro va a perder energía. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, vemos que acá hay una diferencia de temperatura. ¿No es cierto? La piedra, mientras está caliente, va a tener mayor temperatura y el agua va a tener menor temperatura. Hay una diferencia de temperatura. Entonces, cuando yo le agrego la piedra dentro del agua, hemos visto que el agua va a aumentar su temperatura y la piedra va a disminuir la temperatura. Eso quiere decir que va a haber una transferencia de energía. Eso les habrá pasado de repente a ustedes. En algún momento, no sé, a mí sí me ha pasado. En un momento alzamos una olla con agua en la cocina y nos olvidamos. Cuando de repente nos acordamos, llegamos a la cocina y encontramos la olla vacía. Y por inercia, ¿qué hacemos? Vamos al caño y le echamos agua. ¿Correcto? Y si se dan cuenta, esa agua que llegó a la olla se calentó. El agua se calentó. ¿Qué quiere decir? Que el recipiente caliente ha transferido esa energía parte al agua. Por eso que el agua se calienta y la olla se va enfriando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en este caso, también, si yo introduzco una piedra caliente a un recipiente con agua, va a ver que el agua se va a calentar y la piedra se va a ir enfriando. Entonces diremos, en forma espontánea y natural, el cuerpo empieza a enfriarse. Estamos hablando de la piedra, ¿no es cierto? El cuerpo empieza a enfriarse, es decir, perder calor. Mientras que el líquido se calienta y al calentarse va ganando energía. Va ganando esa energía que ha perdido el otro cuerpo. Este intercambio de energía eso no es eterno, ¿ah? Eso que van a transferirse energía va a tener un tope. Va a ser un momento en la que ya no va a haber intercambio de energía. Esa energía va a cesar cuando alcanza el equilibrio térmico. Cuando la piedra va a llegar a tener la misma temperatura que el agua. Cuando llegan a ese equilibrio térmico, ya no va a haber ese intercambio de energía. Es decir, cuando las temperaturas de ambos cuerpos son iguales. Tanto el agua como la piedra van a obtener la misma temperatura. En ese caso, ya no va a haber transferencia de energía. ¿Correcto? Muy bien. Acá, hasta acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me están entendiendo? ¿Está claro? Nicolás, ¿está claro, hijito? Sí. Christopher, Sí. ¿está claro? Ya. Díganme que sí está claro, porque ahorita vienen los ejercicios y no entendemos esta partecita, se nos va a complicar. Es mejor entenderla desde el inicio para que más adelante ya se nos haga más difícil, no nos haga más difícil, ¿correcto? Muy bien, continuamos entonces. Para poder desarrollar estas
esta diferencia de temperatura, jóvenes, vamos a utilizar el diagrama lineal. ¿Qué quiere decir? Que en una línea vamos a ubicar en un extremo el cuerpo que tiene menor temperatura y al otro extremo el que va a tener mayor temperatura. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? En mi gráfico anterior, pregunto, ¿quién es el que tenía menor temperatura? ¿A o B? ¿Quién tenía menor temperatura? ¿El agua o la piedra? El agua, ¿no es cierto? Entonces es B, el que tenía menor temperatura, y el que tenía mayor temperatura era A. Entonces, en este cambio de temperatura, este equilibrio de temperatura, para poder desarrollar problemas, vamos a tener que utilizar, como hicimos, el diagrama lineal, donde a través de una línea, en uno de los extremos, vamos a ubicar al cuerpo, los datos del cuerpo de menor temperatura, y al otro extremo, los datos del cuerpo que tenga mayor temperatura. ¿Correcto? Muy bien. En el que tiene menor temperatura, era el agua, que es la temperatura B, y el que tenía mayor temperatura era la piedra, que era la temperatura A. Y me dice que voy a ubicar los datos, tanto de A y de B. ¿Pero qué datos? Ustedes me dirán, pero Miss, ¿qué datos voy a ubicar ahí? Los datos que vamos a ubicar, jóvenes, es la masa de B, asimismo, su calor específico de B, en los que es de menor temperatura. La masa de A y su calor específico de A. Esos datos vamos a ubicar en cada uno de los extremos. ¿Correcto? Luego, vamos a buscar cuál será la temperatura de equilibrio. Si este está frío y este está caliente, ¿cuál será la temperatura intermedia o la temperatura común? Hemos dicho que es la temperatura que tienen que tener los dos, donde ya no va a haber intercambio de energía, donde los dos van a tener la misma temperatura. Por eso decimos la temperatura común. ¿Correcto? Muy bien. Para ello, yo tengo que saber el cuerpo que estaba frío va a ganar energía o calor. Por ejemplo, el agua estaba frío, ¿correcto? Para llegar a la temperatura común que tuvieron al momento que se unió con la piedra, entonces el agua, como se ha calentado, ha ido ganando temperatura. En cambio, la piedra, que ha estado caliente, lo hemos puesto al recipiente con agua. Entonces la piedra, ¿qué ha pasado? Se ha ido enfriando. Y si se ha ido enfriando, ha ido perdiendo calor. ¿Correcto? Y la temperatura que está ganando y la temperatura que está perdiendo van a llegar a una temperatura común. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que decir, jóvenes, que la temperatura que ha ganado y la temperatura que se ha ido perdiendo van a ser iguales. ¿Correcto? La temperatura que ganó el cuerpo que estaba frío y la temperatura que perdió el cuerpo que estaba caliente van a ser iguales. Porque él no va a ganar más temperatura. ¿De dónde ganaría más temperatura si solamente va a obtener temperatura de la piedra? Y la piedra, ¿a dónde más liberaría su energía si no lo va a liberar al agua? Entonces, lo que la piedra pierde, el agua lo gana. Y esas temperaturas van a ser, o el calor van a ser iguales. Ahora, nosotros sabemos la fórmula de calor. ¿A qué era igual la fórmula de calor? ¿Se acuerdan? C mata, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a aplicar. Calor es igual a C mata. Acuérdense eso. Calor específico, masa y variación de temperatura. Entonces, si yo quiero hallar
esta equivalencia, esa igualdad, vamos a aplicar. El calor específico de B, porque estamos trabajando con B, por la masa, esta fórmula lo aplico para el calor ganado y también para el calor perdido. Se mata, pero el calor específico de B multiplicado por la masa de B y por la variación de temperatura de B. Si esta temperatura ha sido 20 y ha llevado a 50, ¿cuál ha sido la temperatura que ganó? 30. ¿Ya? Eso, vamos a hallar la variación. Ya sabemos cómo hallamos la variación de temperatura. Lo hemos visto en la primera parte. De igual manera, para el cuerpo de mayor temperatura, le aplicamos también la fórmula de calor. Se mata el calor específico de A multiplicado por la masa de A y por la variación de temperatura de A. Si la piedra empezó con temperatura de 80 grados centígrados y llegó a una temperatura de 50, ¿cuánto fue la variación? 80 menos 50, 30. Ese sería. ¿Ya? Eso lo vamos a aplicar en las fórmulas, en los ejercicios. Lo importante acá es que nosotros tenemos que utilizar el diagrama lineal para poder hallar la temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio se va a obtener sabiendo el calor que va ganando un cuerpo y el calor que va perdiendo otro cuerpo. ¿Y cómo deben ser? Ese calor deben ser iguales. Y para poderlo hallar, aplicamos nuestra fórmula de calor, CMATAP para B y CMATAP para A. Y con ello podemos desarrollar nuestros problemas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, también, a ver, un ejemplo. Miren. Dice, hay un cuerpo que tiene una temperatura de 20. Y este cuerpo está más frío, ¿no es cierto? Y otro cuerpo con temperatura de 80. Hemos dicho, miren, para poder entender este gráfico lineal, hemos dicho que en un extremo se coloca el de temperatura menor y al otro extremo el de la temperatura mayor. Eso es lo que han hecho en este ejemplo. Colocaron el de temperatura menor y al otro extremo la temperatura mayor. ¿Correcto? Y vamos a buscar la temperatura promedio. La temperatura de equilibrio me dice que es 50. El calor que ganó y el calor que perdió, ¿no? Deben ser iguales. Dice, Q, G, calor ganado, la temperatura varía de 20 a 50. Por ejemplo, acá la temperatura de equilibrio dice que es 50, ¿no? 20 más 80, 100. Entre 2, 50. Bueno, la temperatura de equilibrio es 50. Entonces, el calor que ha ganado sería de 20 a 50. ¿Cuánto sería? 50 menos 20 sería 30. ¿No es cierto? El calor que ha perdido varía de 80 a 50. 80 menos 50, ¿cuánto sería? 30. ¿Están viendo? Hemos dicho que el calor ganado y el calor perdido tenían que ser iguales. ¿Cómo se hallaba en la variación de temperatura? Era 50 menos la velocidad, la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la final? 50. Entonces acá sería 50. 50 menos 20 sería 30. ¿Está bien? Calor ganado, 30 grados centígrados. El calor perdido, 80 menos 50, ¿cuánto sería? 30. Ahí estamos demostrando que el calor ganado y el calor perdido son iguales. ¿Correcto? Por lo tanto, dice la temperatura de equilibrio es de 50. Por consiguiente, el calor ganado más el calor perdido debe ser 0, lo que ya habíamos aplicado. Es decir, el calor ganado es igual al calor perdido. Muy bien.
Seguimos. Ahora vamos a aplicar y conocer otra nueva fórmula, jóvenes, que es donde vamos a utilizar promedios ponderados para hallar la temperatura de equilibrio también. Para poder hallar la temperatura de equilibrio, vamos a utilizar el promedio ponderado. Pero esto es de casos especiales. ¿En qué caso vamos a utilizar los promedios ponderados? Si tenemos líquidos de la misma sustancia, por ejemplo, si vamos a aplicar agua, 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 o puede ser alcohol, 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 o sea, las sustancias que tengan el mismo calor específico. Hemos dicho que los calores específicos, cada sustancia tiene un valor propio, ¿no es cierto? Entonces, si yo trabajo con las mismas sustancias, yo voy a poder hallar la temperatura de equilibrio utilizando esta fórmula, ¿correcto? Si tenemos líquidos de la misma sustancia, por ejemplo, tengo un tazón de agua que tiene una masa 1, otro tazón de agua con una masa 2, otro tazón de agua con una masa 3, entonces, como vemos que son las mismas sustancias, para poder hallar la temperatura de equilibrio vamos a usar esta fórmula. Que me dice, la temperatura de equilibrio va a ser igual a la masa 1 por su temperatura. Este tazón va a tener una temperatura. Más la masa 2 por su propia temperatura. Y si hubiese otra masa, la masa 3 por su propia temperatura. Todo entre la masa 1 más la masa 2. Esta fórmula se va a aplicar cuando tenemos sustancias de la misma temperatura. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a empezar con un problemita. Jóvenes, si se corta, voy a mandar el link y nos volvemos a conectar. Muy bien. Vamos a entender. Una masa de 60 gramos de agua líquida se encuentra a 30 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor entregada para elevar la temperatura a 80 grados centígrados. Recordar que el calor específico del agua es 1 caloría entre gramos por grados centígrados. Muy bien. Vamos a utilizar nuestro gráfico lineal. Vamos a colocar en un extremo la sustancia de menor temperatura y en el otro la temperatura a donde llega final. ¿Correcto? Me dice que empieza con una temperatura de 30 grados centígrados. Muy bien. Vamos a trabajar con una masa de 60 gramos. Coloco la masa como datos. Ahora, me dice, va a llegar a calcular el calor. Te está pidiendo qué calor va a alcanzar para elevar su temperatura de 30 a 80 grados centígrados. Pero la masa se va a mantener